Sean todos bienvenidos. Vemos ahí cómo se está sumando la gente. Y estamos todos muy ansiosos de que puedan participar en este nuevo evento de DSH. En unos momentos más vamos a comenzar con la primera actividad, que es, vamos a proyectar un código QR. Este código QR ustedes a través de sus teléfonos van a poder escanearlo. Ahí ya lo podemos ver en pantalla. Ustedes lo escanean y pueden contestar las preguntas que ahí están, ¿no es cierto? La primera pregunta, en un año marcado por el aislamiento, ¿cómo ha cambiado la experiencia del empleado? Así que escaneen su código. También invitamos a las personas que están haciendo las exposiciones, a los ponentes, a que también participen y puedan contestar esta pregunta. Y de esa manera arrancamos con esta primera actividad de este nuevo online meeting de DSH. Ahora vamos a ir viendo cómo se va estructurando un workload en base a las respuestas que ustedes van haciendo. Por eso es importante que vayan contestando y de esta manera empezar a tener las respuestas. Aún no lo vemos. Creo que habría que recargar la página para que podamos ver las respuestas. Si me ayudan con eso. Aparentemente no está cargando. Ahí sí. Ahí va a empezar a aparecer el workload, esperamos, del Mentimeter. No sé si habrá cambiado el código. Intentemos quizás con este nuevo código, y ya lo tienen ahí en pantalla. Ahí vemos, ¿cierto? Dificultad para conciliar, 7, que me imagino que deben ser las respuestas. Continúa la sensación de conexión laboral, 15 respuestas, y la necesidad de formación en habilidades digitales, 7 respuestas. Ahí están las 29 respuestas. No sé si pueden seguir contestando para poder ver también cómo se van moviendo estos gráficos y cuáles piensan ustedes que debería ser la respuesta, por cuál de estos factores has visto afectada la experiencia del empleado tras la pandemia. Me imagino que los ponentes contestaron también. Ok. Entonces, con estos resultados nos quedamos, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo sigue avanzando, ¿no es cierto?, la sensación de conexión laboral. Y le quiero dar el paso a Mario Battistotti, que es nuestro primer ponente. Hola, hola Mariano, perdón. Mariano, no Mario. Mariano. No te escuchamos, Mariano. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, todo bien. Bienvenido, Mariano. Ahora te vamos a dar el pase para que puedas hacer tu presentación. Y muy felices de que estés ahora haciendo esta ponencia en este nuevo evento de DSH. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Por supuesto, es para mí un gusto estar con ustedes. Desde mi punto de vista, bueno, creo que tenemos un panel de lujo, así que simplemente con la integración de quienes nos acompañan, se van a dar cuenta que para hablar de lo que vamos a hablar hoy, creo que tenemos a los mejores exponentes. Santiago Ferrada va a ser nuestro moderador de panel, que es Head of Sales para Conosur, para Gympass. Tenemos a Santiago Fernández Silva, Sebastián Fernández Silva, CPO de Mercado Libre, Erika Zamora, VP de personas para Quilmes, y después a Rafael Vergés como nuestro gerente de personas de Banco Galicia. Yo soy Mariano Battistotti, trabajo en Oracle Argentina, una empresa de tecnología. La verdad que cuando
me planteaban respecto de cómo era este desafío de la experiencia de las personas dentro de lo que es el entorno de trabajo de remoto y el People Experience y cómo rediseñar. Creo que, por supuesto, el primer desafío que encontramos es una sensación de desconexión inicial, pero más allá de eso, hay toda una tendencia a pensar de que la solución o que la normalidad está cerca y que la orilla se acerca, pero si nos ponemos a analizar estos últimos 2 años, nos damos cuenta que ese desafío es como un target que se va moviendo y realmente tenemos que pensar en un contexto que probablemente no sea con las reglas ni tampoco con los tiempos que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Entonces, como principales ejes que pensé para enfocarnos en ver cómo mejorar esa experiencia de trabajo remoto, traté de incluir como punto principal, o sea, lo que es la cultura y el trabajo sobre lo que es el propósito, que creo que es generalmente lo que atrae a las personas a entender que están haciendo su trabajo, aunque sea remoto y desde el lugar de donde lo estén haciendo, es algo más grande, o sea, de que es su tarea diaria, y eso hace y realiza y lleva a que pensemos en un sentido de pertenencia a algo mayor. Después tenemos por otro lado, o sea, todo lo que es el espacio de trabajo, que seguramente va a ser un desafío, la que es las necesidades de pensar en las habilidades y el desarrollo de nuevas habilidades, y eso hay que hacerlo de una manera que nos permita mantener una agilidad en entrenamiento y, por supuesto, poner a las personas en el centro. Entonces, cuando hablamos de que las organizaciones con las que compartimos hoy panel y las que ustedes lideran, esas organizaciones seguramente están buscando impactar la vida de sus clientes e impactar y mejorar la vida de sus consumidores. Y no tenemos que olvidarnos que esa relación organización-consumidores es persona a persona también, porque quienes componen las organizaciones son individuos que sienten, piensan, se alegran, están tristes, igual que todos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo hacemos nosotros para tratar de trabajar en esa reconexión. Si estamos desconectados, ¿cómo hacemos para acercar a las personas? Entonces, mi foco principal, o sea, ahí, o sea, es volver a lo básico, a los basics, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es nuestra organización? ¿Cuáles son los valores que compartimos? ¿Cómo hacemos que eso esté vivo y se mantenga vivo, o sea, en cada uno de nuestros días? ¿Cómo hacemos para que haya un sentido de conexión, que sea empática la relación entre la organización, el liderazgo y los equipos? Después, un segundo punto es el lugar de trabajo. Cuando hablamos del lugar de trabajo, no solamente me refiero a lo físico, al espacio, a la silla, a cómo me siento y a mi bienestar físico, sino también tiene que ver con el well-being emocional y también mental de la gente. O sea, eso va a ser un desafío grande porque la extensión en el tiempo de esta sensación de lejanía o de cuestión de ansiedad es algo que nosotros tenemos que tratar de trabajar. O sea, no podemos no ver esa parte. O sea, como pensar que la orilla está cerca y que pronto se termina hace que nosotros no busquemos una solución intermedia que nos permita transitar esto. Entonces, generalmente cuando nosotros pensamos el proyecto dentro de lo que es lo que se llama para ahora que es el People Journey, que es un programa que integra cada una de las experiencias que tratamos de llevarle a nuestras personas, tiene este foco, ¿no? O sea, tratar de poner a la persona en el centro, alinear con el propósito y además seguramente llevar, o sea, cada una de esas experiencias de manera mucho más poniéndonos en lugar del otro. Yo creo que hay una cuestión, o sea, sin dudas, que es la necesidad también de aplicar la tecnología. O sea, por ahí salía en las encuestas, veía recién, o sea, que la tecnología fue una barrera y ustedes se habrán dado cuenta de las organizaciones que pudieron hacer la diferencia. Son aquellas que han logrado o están más avanzadas respecto de lo que era la implementación de la digitalización. Entonces yo creo que habilidades tecnológicas y por supuesto la implementación de un proceso de digitalización seguramente, o sea, va a ser una necesidad que para la organización va a ser un must. O sea, es algo que sí o sí, o sea, tenemos que estar poniendo foco.
Y después, por último, pienso mucho en este proceso de evolución. Cuando seguramente ustedes nos preguntamos cuáles son las cuestiones en las que nos tendríamos que empezar a trabajar o qué cosas nos ponemos a trabajar. Bueno, yo creo que, o sea, lo que como organizaciones tenemos que empezar a pensar en un modelo que nos mantenga flexibles, ¿no? O sea, esto es, ya no es una cuestión de adaptación, porque adaptación tiene como un sentido de llegar a un lugar, o sea, o adaptarnos a la realidad, pero realmente, o sea, yo creo que esto va a estar en constante cambio y por eso, o sea, mi idea, y que creo que muchos compartirán, o sea, tiene que ver con que esto es una transformación permanente. Entonces, esta cultura de transformación permanente la tenemos que mantener, por supuesto, con grandes desafíos del lado de learning y también, o sea, con lo que es el desarrollo de nuevos skills, también, o sea, con que podamos desarrollar un pensamiento crítico como organización para saber dónde y cuándo necesitamos y tenemos que cambiar e implementar modificaciones y, o sea, hacer, incluso ver más allá de lo que las herramientas a veces nos permiten. Entonces, de vuelta la tecnología a veces nos ayuda, a veces no, a veces es otras cuestiones. Por eso también, o sea, hay una necesidad de desarrollar las habilidades sociales y emocionales. La conexión con nuestros equipos es importante. De reconectar para generar compromiso es algo que nosotros no podemos dejar de fomentar. Y aquí hay una cuestión, o sea, y traigo, y me gustaría como para no extenderme mucho y dar lugar a este panel que les comentaba, la idea de juego infinito, ¿no? O sea, cuando hablamos del Infinite Game, hablamos de algo que no tiene un final. Cuando estamos trabajando en esta transformación, no es cuando llegamos. O sea, entonces yo creo que hay un concepto que es si estamos más atrasados o estamos más adelantados en el proceso de transformación, pero sin dudas nosotros no podemos quedarnos quietos. O sea, esta es una necesidad, mantener una cultura de transformación permanente es algo que tenemos que desarrollar y después no podemos olvidarnos que para que eso sea posible necesitamos a las personas dentro y en el centro de la escena. Así que les doy gracias por esta oportunidad de poder dar esta introducción en este panel y quería dar el espacio a Santiago para que pueda hacer la moderación, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muy interesante todo lo que estabas comentando. Y ahora sí que me gustaría el poder dar pase a todos nuestros invitados, a Erika, a Sebastián y a Rafael. Así que de nuevo, bienvenidos a este evento. Y creo que es un buen momento, ¿no?, para hacer una primera pregunta, una pregunta corta, pero muy acorde con lo que nos estaba explicando Mariano, ¿no? Y es una pregunta que la vamos a hacer para los tres. Me gustaría que primero Erika diese su opinión y continuaríamos ahí después con los chicos. Pero está claro, ¿no? O sea, el Employee Experience es algo que está evolucionando, que se tiene que hacer. Pero, Erika, ¿cuáles son los pilares y factores claves que tú consideras que tiene que tener esta nueva experiencia del empleado? Bueno, hola a todos, antes que no había tenido la chance de saludar. Para mí, yendo a tu pregunta, creo que uno de los ejes claves tiene que ser, o en mi opinión tendría que ser, tener el eje o el centro, como mencionaba recién, en las personas. Creo que eso es uno de los primeros conceptos que para mí es importante. Nosotros, por ejemplo, en Cervecería Quilmes lo tenemos como una estrategia de negocio, ¿no? Cuando llego al centro de las personas, obviamente hablo de nosotros como miembros de la compañía, pero también de nuestro cliente, nuestro consumidor, ¿no? Entonces creo que eso que sea integral ayuda. Otra cosa, cuando vos disparaste la pregunta, me hizo pensar también en tener una propuesta de valor que haga que cada uno de nosotros realmente podamos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí, toda la temática de que cada uno pueda lograr su mejor versión, ¿no? Desde lo que podría ser una estrategia de autenticidad, como le llamamos nosotros, ¿no? Y demás, creo que es realmente importante e interesante. Otra cosa que pensaba es que como esto cambia tan rápido, ¿viste? O sea, no sé, digo, si pensábamos hace un año y medio, che, esta pandemia, lo que sea, no sé si lo hubiéramos tenido tan Nadie claro. lo hubiese pensado, sí. Tal cual. Entonces creo que la capacidad de aprender rápido, ¿viste?
generar eso en tu organización, ¿no? Pero bueno, hablando de la experiencia de cada uno de nosotros y de cómo reinventarte y generar esa agilidad de aprendizaje que también recién mencionaba, me parece importante, ¿no? Entonces, como pilares, te diría que así se me vino eso a la cabeza, y cuando yo por ahí lo vinculo también con parte de lo que es nuestra cultura, algunos de los valores que por ahí traería, que me parece que pueden ser comunes a todos, es tener por ahí como la capacidad de escucha activa, ¿no? Esto de que la propuesta, digamos, de la experiencia de cada uno de nosotros como miembros de una compañía no sea como algo que a alguien se le ocurre y lo define, que puede ser muy exitoso, pero cómo generamos esa co-construcción entre todos, ¿no? Entonces, nada, creo que te diría eso. No, muy, muy interesante, sin duda. Y Rafael, ¿tú qué opinas? Santiago, yo primero quiero rescatar eso de chicos. Me podés invitar a cuantos webinars quieras. Me vas a llamar chico. Vamos acá con Sebas, seguramente prendidos. A ver, No lo experiencia dudes, de colaborador. me lo anoto. Voy a repetir un poquito con Eri, pero a ver, lo primero que dijo Eri y también Mariano es escuchar, ¿no? Escuchar, 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 ¿no? La experiencia de colaborador parte de entender lo que la otra persona quiera y no lo que la persona o la empresa en este caso piense que la gente quiere. Para eso hacemos pulsos, salimos de la encuesta anual o bianual, hacemos pulso permanentemente. Que hacemos uno trimestral, pero si aparece algo nuevo, hacemos un pulso y le preguntamos a la gente qué está pasando con esto, cómo te sentís, cómo lo sentís. Entonces el primer punto clave para mí es escuchar. El segundo punto tiene que ver con cómo hacemos que la gente se sienta única, ¿no? Para mí ese es el otro concepto que está acá, digamos. No podemos pensar, al principio entre nosotros decíamos medialunas para todo el mundo, pero algunos quieren un sándwich de jamón y queso, otro quiere una tostada y otro a lo mejor no quiere nada en ese momento. Entonces lo bueno es poder descubrir cómo cada una de las personas se siente único. El otro concepto que también rescataba Mariano es el de la conexión. O sea, la gente quiere sentirse conectada, por eso tanta gente, no todos, hoy tiene ganas de volver, ¿no? Nosotros empresas que hemos tenido el 100% de la gente trabajando, de las áreas centrales, unas 3.000 personas trabajando en su casa, siempre, ¿no? Y la gente dice, quiero volver, quiero verle la cara al otro, ¿no? Quiero hacer una serie de cosas, otra cosa que nosotros llamamos procesos o artefactos culturales, los quiere hacer presencialmente. El primer día de trabajo no quiere un Zoom, quiere que haya alguien de carne y hueso enfrente y que le diga, hola, yo voy a ser tu líder, pero acá trabajamos de esta manera. Y no importa que las 1.200 personas en la torre hoy haya 100. Bueno, va a haber esos 100 y va a recorrer los pisos, aunque estén medios vacíos, de a poco se irán llenando. Entonces, ese es el tercer punto de la conexión, ¿no? Y el otro punto que me parece que es importante, que también lo nombraba Eri, es el de adaptarse, ¿no? Pensamos una cosa, funcionó, vamos para adelante. No funcionó, listo, muchachos, esto no funcionó, vamos para otra cosa, ¿no? Me parece que por lo menos esos son los 4 cosas, ¿no? Que te permiten después definir cada momento de la verdad o cada situación específica donde tenés que interactuar, digamos, ¿no? Pero un poco es eso, escuchar, ver cómo la gente se siente única, ver cómo la gente se conecta y cómo nos adaptamos rápidamente al cambio de situación, al cambio de momento. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Sebastián, no sé si tienes algo más que aportar en tu punto de vista o si estás coincidiendo con el resto de los panelistas. Sí, cómo no. Bueno, buenos días y un placer sumarme acá. Hay muchos puntos de coincidencia. Nosotros cuando tenemos que hacer un abordaje para todo lo que es Employee Experience, hemos usado también mucho en todos los trabajos que llevó adelante Jacob Morgan, que es alguien que ha estudiado mucho todo lo que es experiencia y el futuro del trabajo. Y el approach que hacemos lo montamos sobre 4 pilares clave: la cultura, la tecnología, el análisis de datos gracias a la tecnología y todo lo que es el diseño de espacios de trabajo. Y en este sentido, todas las prácticas que vamos diseñando, buscamos que respecto de la cultura, reflejen la cultura. Por ejemplo, si tenemos un sistema de gestión de performance, bueno, que refleje la cultura, en este caso la de Mercado Libre o la de cualquier organización que se proponga hacer eso. El tema de la tecnología nos parece fundamental porque es lo que nos permite hacer un deployment muy rápido, sobre todo en una empresa como la nuestra, que operamos en toda una región con mucha dispersión geográfica. Y la tecnología lo que nos permite es medir esto que decía Rafa, vamos haciendo pulsos, vamos definiendo la periodicidad,
Entonces, gracias a la tecnología podemos ir midiendo y desde ahí procesamos los datos y vemos dónde necesitamos calibrar, qué es lo que nos están diciendo las voces de los empleados que necesitan o valoran. Y hay un cuarto punto que me parece muy relevante, que es la gestión intencionada de los espacios de trabajo, que hacen a la experiencia y que en este caso, al tratarse de entornos híbridos, como en el que vamos a estar hablando hoy, tenemos por un lado el diseño de los espacios físicos, que refleje la cultura de la organización, pero por el otro lado también, y creo que es un campo nuevo que se viene y que hay mucho por explorar, que es todo el diseño de espacios virtuales, en espacios como este o usando otras tecnologías, cómo podemos volcar ahí todo lo que es la cultura de la organización y más allá del contenido que se esté tratando podamos transmitir simbología. De la misma manera que cuando vamos a nuestras oficinas vemos distintos artefactos o sistemas de comunicación que nos hablan de la cultura y que nos invitan a que nos comportemos de una manera que vaya en línea con lo que esa organización promulga. Bueno, lo mismo que ocurra en estos espacios virtuales. Bueno, muy interesante. Antes de avanzar, sí que me gustaría recordar ahí a toda la audiencia que cualquier pregunta que tengáis, por favor, la podéis hacer. Es algo fantástico el que podáis compartir esas preguntas y así todos vamos a poder aprender de los comentarios de Erika, Rafael y Sebastián, ¿no? Mientras que llegan esas preguntas, tengo 3 preguntas, una para cada uno. Me gustaría continuar contigo, Sebastián, y avanzar con todo lo que es ese tema tan increíble, ¿no? Como es la cultura de empresa, ¿no? Es algo que ha ido evolucionando mucho y que hemos visto, y sobre todo me imagino que una empresa tecnológica como vosotros, cómo esa cultura, no digo que haya cambiado, sino que ha tenido que evolucionar, ¿no? Porque la verdad es que antes podíais estar todos en las oficinas, ahora muchos de esos empleados posiblemente se tengan que replantear de, bueno, ¿por qué tengo que volver a la oficina? Y ahí es donde entra la cultura, ¿no? ¿Cómo vosotros estáis transmitiendo esa evolución en esa cultura empresarial en estos tiempos? Sí, bueno, en nuestro caso la cultura la verdad que fue un gran aliado que nos ayudó a capturar las oportunidades que se dieron en todo este contexto, porque nosotros ya veníamos construyendo una cultura basada mucho en el empoderamiento, en la toma de riesgos, en el beta continuo, en que te podés equivocar y eso tiene que ser una fuente para aprender de ese error. Y para que todo eso funcione tiene que haber confianza. Si no hay confianza es imposible que una cultura emprendedora y de toma de riesgos y de usar el error para aprender se lleve adelante. Y estos nuevos entornos de trabajo que yo creo que dependiendo por supuesto del tipo de industria, pero me parece que todos están tendiendo a un concepto más bien híbrido, en donde se combinan las dos cosas, la presencialidad y lo remoto, que en nuestro caso también lo hemos estudiado bastante y vamos a ir con un entorno combinado porque creemos que el on-site tiene muchas ventajas, sobre todo para fomentar colaboración, brainstorming, innovación, sentimiento de pertenencia, conexión social, que es muy importante y que hemos detectado también en este contexto de aislamiento cuán relevante se vuelve. Y por otro lado también lo que te permite el espacio en on-site es que vivís más rápidamente la cultura. Yo hablaba recién de los desafíos que trae la virtualidad. Entonces el hecho de que puedas ahí ir a tu lugar de trabajo también es un acelerador para el onboarding cultural. Y por esta razón es que nos parece valorizar también lo que da el on-site. Pero por supuesto que el remoto también ha tenido sus beneficios. La gente lo valora porque te evitas los tiempos que tenés que usar para viajar, podés combinar con temas personales, etc. Hay un montón de ventajas. Y hablamos de un entorno, en nuestro caso, que va a ser flexible, porque vos vas a poder elegir cuándo ir a la oficina y cuándo trabajar de tu casa, dependiendo, primero, cuánto tiempo hace que te sumaste a la organización. No es lo mismo alguien que hace 15 años que trabaja, que tiene muy embebido todos los sistemas de trabajo y tiene su network interno ya construido, que alguien que se acaba de sumar. Pero por el otro lado también queremos potenciar algunas acciones de liderazgo que nos parecen que revalorizan este tema de generar pertenencia y conexión. Y para eso hay que aterrizarlo, porque si no también lo que puede ocurrir es que el retorno a la parte on-site
sea un poco resistida. Por eso nos parece también identificar, mira, hay momentos, hay acciones, hay situaciones que nosotros vamos a estimular desde el liderazgo que son convenientes hacerlas en on-site. Y todo esto para que funcione, por supuesto, parte del liderazgo, porque estamos hablando de cultura, y la cultura en definitiva se ejemplifica a través del comportamiento de líderes. Por eso es que hablo mucho de que el líder también sea un impulsor de todo esto para que realmente se pueda vivenciar lo que es la cultura de la organización, que es algo que a nosotros realmente nos importa mucho. Y vinculado a esto, que es un pilar que también creo que vamos a tener que estar mirando con mucho más cuidado, es todo el tema de well-being, ¿no? Que se vuelve muy, muy relevante, lo hemos visto con el trabajo remoto full, es un pilar que se ha revalorizado de lo que hace a la gestión de personas, y nosotros puntualmente le estamos poniendo mucho foco en todo el mapeamiento del estado emocional de las personas, en qué necesitan, en poder acompañarlos, y de hecho hace poquito acabamos de hacer un summit de well-being específico, que es la primera vez que lo hemos hecho en nuestra historia, para diseminar aprendizajes y modalidades de trabajo que sean saludables. Bueno, mira, me alegro muchísimo de escuchar esa palabra well-being, ¿no? Yo creo que un mundo sin bienestar es un mundo mal enfocado, ¿no? Y siento que mi experiencia como profesional, también como deportista, es que los aprendizajes que te da una vida saludable son algo fantástico, mucho más allá de esa vida profesional, ¿no? O en la empresa. Y que las empresas tienen que impulsarlo, ¿no? Si lo impulsan, vamos a poder llegar a muchas más personas y esas más personas van a tener ese punto de referencia, ¿no? Así que eso es muy bueno, Sebastián. Hay una segunda pregunta cortita, pero creo que puede ser muy interesante para realizarte, que va relacionada con lo que estabas diciendo de ese posicionamiento de liderazgo. Está claro que Mercado Libre, todo el mundo la conoce, todo lo que ha realizado, pero la realidad de Argentina es que posiblemente haya más de un 90% de empresas con otro tipo de realidad totalmente diferente, ¿no? Pequeña, mediana empresa, que ahora mismo se están encontrando con una dificultad increíble, ¿no? Bueno, el mundo evoluciona, ¿cómo tengo que evolucionar yo para poder no solo retener mi talento, sino también cómo tener ese posicionamiento dentro de un mercado, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esos líderes, que seguro que muchos de ellos hoy están aquí escuchándonos, de esas pequeñas, medianas empresas, para comenzar una transformación cultural, ¿no? ¿En qué se tendrían que basar? Sí, está buenísima la pregunta, porque es cierto lo que dice. Yo hablo desde la realidad que me toca, que es una empresa nativa digital la nuestra, pero hay organizaciones que con todo este contexto y antes de este contexto venían en un proceso de transformación, ¿no? Y muchas veces se habla de metodologías ágiles para potenciar esta transformación, que yo creo que son muy útiles, pero pueden quedar cortas si tú genuinamente no haces una transformación también más bien cultural. Y por supuesto que a través de los sistemas se busca impactar en la cultura, pero creo que ante todo hay que trabajar en el mindset del liderazgo, ¿no? Y cuando digo mindset de líderes, me refiero a los comportamientos de liderazgo observables, que son los que modelizan la cultura del día a día. Las personas, en definitiva, cuando están en una organización, lo que hacen es miran para arriba y ven lo que los líderes hacen, porque lo que hacen habla mucho más fuerte que lo que dicen. Entonces creo que es muy importante primero establecer y medir la cultura. Se habla mucho de la medición del engagement, pero no tanto de la medición de cultura. Hay instrumentos específicos para medir la cultura. Entonces también es importante que entendamos cómo es nuestra cultura actual en base a mediciones concretas, cuantitativas, porque también es el idioma que mejor le llega desde People a los líderes. Por otro lado, establecer cuál es la cultura deseada, hacia dónde nos queremos mover, y lo más relevante es cómo se tangibiliza esa cultura deseada en comportamientos observables del día a día. Y después que nosotros desde People nos aseguremos que nuestros sistemas de gestión estén alineados a esa cultura y estén embebidos, porque si no también lo que puede pasar es, bueno, ¿cómo yo estimulo y potencio esos comportamientos que quiero ver crecer? Cuando hablamos de performance, ¿qué estamos midiendo? Porque si después hablamos de competencias funcionales, competencias técnicas, pero no hablamos de cultura, la cultura no se pone en acción, no se tangibiliza y finalmente no se embebe en lo que es los reconocimientos dentro de esa organización. Por eso me parece que es muy importante pensar en una dimensión de mindset de líderes, comportamiento de líderes, sistemas de gestión de personas
y toda la simbología que nosotros podemos diseminar de manera intencionada dentro de la organización. Mira, me encantó el pensar en dar un pasito, ¿no? Yo creo que en otro lenguaje lo voy a decir, pero siento que muchas veces las empresas pequeñas y medianas, yo tuve la oportunidad de trabajar en una de ellas 6 años y medio, fue fantástico, pero que cuesta dar esos pasos y esos pasos se tienen que materializar, ¿no? Porque son los que te dan impulso, ¿no? Cada pasito que ves que vas dando hacia adelante son los que te llevan a dar otro, ¿no? En ese tipo de empresas está claro que lo que cuesta dar esos pasos, ¿no? Por todo lo que es la organización. Así que coincido contigo, Sebastián, muchísimas gracias. Y ahora quería continuar con Erika y sobre todo un tema también relacionado, porque ya vais a ver a toda la audiencia que todo está muy relacionado. Entonces, bienestar, Erika. Yo creo que tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta porque creo que en lo que sois en la cervecería Quilmes tenéis miles de empleados, pero también tenéis muchos grupos diferentes de personas, ¿no? Entonces, habrán personas que habrán podido hacer un trabajo remoto, habrá otras personas que, sin embargo, han tenido que estar haciendo los mismos turnos y con diferente estrés, ¿no? Y la realidad es que si pensamos en lo que ha sido el 2020, para mí se habla mucho más de bienestar, porque es cuanto más malestar tal vez hemos sentido, ¿no? Entonces, si pensamos en estrés, bueno, el estrés ha aumentado un 55%, la ansiedad, los miedos, todo lo que es la hiperproductividad de un trabajo remoto que hemos visto que ahora ya se está hablando de esa desconexión digital de, mira, chicos, no vamos a poder mantener haciendo reunión tras reunión 10 horas al día, 8 horas al día durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú crees, ¿no? Es decir, ¿qué prioridad debe de tener para una empresa ahora mismo esa salud emocional? Más allá de ese well-being en general, me gustaría focalizarme en el bienestar emocional porque tal vez es algo que poco se había hablado anteriormente, en los años atrás. Y dentro de esa prioridad que tú crees que tenga que tener, ¿qué es lo que no puede faltar dentro de una estrategia, ¿no? En una empresa cuando quiere instalar una estrategia de bienestar emocional? Mira, algo que a mí siempre rescato y lo charlo también, no solo en el trabajo, ¿no? Sino en casa, que creo que algo, si se puede decir, pero positivo, entre comillas, que trajo la pandemia, ¿no? Dentro, obviamente, de todo el contexto de lo que podemos decir que obviamente no es positiva, es que realmente se puso el centro en las personas, ¿no? Y en eso de poner el centro en las personas en todos los ámbitos, ¿no? Porque haber pasado en el grupo de amigos, en las familias, en el mundo laboral también, creo que empezó a cobrar mucho más relevancia cómo están esas personas, ¿no? Y por ahí, como vos decías, en el pasado, cuando hablábamos de bienestar, todo lo que era bienestar físico, se hablaba, ¿no? De hecho, había un camino construido en mayor o menor medida, pero todo lo que tenía que ver con salud mental, creo que, y en nuestra sociedad también, hay como un estigma, ¿no? Si uno se tiene que ir a, no sé, a arreglar una muela o, no sé, operarte de apendicitis, está todo bien y lo damos como es posible. Si alguien tiene una enfermedad asociada con salud mental, hay como otras miradas, viste, más de juzgar, Sí. de miedo a compartirlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que uno es por falta de información, o uno de los análisis que nosotros teníamos, porque cuando empezamos a investigar del tema, ¿no? Y entender cómo abordarlo y demás, hay un montón de cifras que llaman la atención, ¿no? Que es esto que vos decís, que algunas tienen que ver por el contexto puntual que vivimos, como vos mencionabas, pero otras que eran una realidad mismo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la cantidad o el porcentaje de personas que vamos a sufrir una enfermedad mental en algún momento de nuestra vida o que lo hemos sufrido es bastante significativo, ¿no? Y a raíz de eso, para nosotros se transformó en una prioridad ya hace tiempo en la compañía. Con respecto a salud mental, nosotros lo abordamos como en 3 pilares. El primero fue concientizar, porque creíamos que la falta de conocimiento hacía que uno no pudiera abordar el tema de la manera correcta. Entonces, como el ejemplo que traía Sebastián, ¿no? Como tener un summit de well-being, o tener charlas abiertas, o compartir papers o podcast, ¿viste? Cada uno aprende de la forma que más le divierte, pero como enseñar a la organización de esta temática. El segundo tenía que ver con el autoconocimiento. Nosotros nos asociamos con algunos socios y lanzamos también algunas tecnologías internas para que cada uno pueda medirse de cómo estaba en salud mental. Totalmente confidencial, ¿viste? Sí, no era para conocimiento de la compañía, sino para conocimiento de uno, y eso nos sirvió como para dar tips de acciones de acuerdo a cuál fuera el resultado al que llegaban, que la verdad la gente lo súper valoró y para mí abrió caminos distintos. Y el tercero fue como lanzar algunos símbolos, ¿no?
digo, algunos símbolos en que el cuidado, ya sea físico, mental, vincular, ¿no? Digo, nuestra plataforma de bienestar es más amplio que solo el tema salud, creíamos que era importante, ¿no? Entonces lanzamos algunos símbolos de flexibilidad, bueno, Gympass, entre comillas, que ya lo teníamos, para nosotros era un símbolo, ¿no? Y creo que como estas tres patas complementaban la estrategia. Yendo a tu pregunta, que fue, che, ¿qué no puede faltar? O tu segunda pregunta, para mí es un liderazgo que promueve el bienestar de cada una de las personas de sus equipos, ¿sí? Entonces, para mí ahí es importante que los líderes generen un entorno de seguridad psicológica, ¿no? Esto que Seba también mencionaba de la importancia de la confianza, ¿no? De generar ambientes donde uno realmente pueda transmitir cómo está, quién es, plantear sus ideas, inquietudes, ¿no? Entonces, creo que si yo tuviera que decir una cosa que no puede faltar para tener una estrategia sana en términos de salud emocional o de bienestar de la organización, es un liderazgo que promueva esto. Y para eso creo que, si bien, entre comillas, a veces les exigimos a los líderes que estén cerca de su gente, que los conozcan, que los acompañen, que entiendan su individualidad, también por ahí nosotros como organización, entre comillas, pues no dejamos de ser las personas quienes lo formamos, darles herramientas a ellos para que puedan transitar este camino, ¿no? Entonces creo que el modelo de liderazgo que pasa a ser un liderazgo que escucha y que no direcciona, no un liderazgo que facilita, un líder más, digamos, que forme equipos diversos, ¿no? Como ese concepto que genera el bienestar de cada uno de nosotros, para mí es clave. Y lo que Rafa decía, yendo también a tu segundo o tercer comentario de la pregunta, de entender la individualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, como vos decís, justo en cervecería teníamos un público hiperdiverso, ¿no? De cualquier ámbito que lo miremos, si bien siempre nos cuestionamos la diversidad, la verdad que somos súper amplios en ese tema y con distintos tipos de forma de gestionar nuestro trabajo. Entonces creo que es importante la individualidad del uno a uno de qué necesita. Y enseñar a eso a la organización para que los líderes puedan gestionar esa individualidad creo que es clave en estos temas. Bueno, muy bien, ¿no? Escuchar. Yo me quedo, siempre me gusta cuando, incluso eso, ¿no? Os voy escuchando a cada uno de vosotros y intento ver o visualizar una de esas palabras que estáis diciendo tan buenas, ¿no? Y yo creo que para mí, Erika, todo lo que tiene que ver con esa salud emocional tiene que empezar por esa escucha de ese líder, ¿no? Porque la verdad es que mucha gente no habla con su líder por miedo, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? Es lo que tú decías, te duele un brazo, no pasa nada, pero si estás un día deprimido es, bueno, me van a echar de la empresa, no voy a ser productivo, etcétera, ¿no? Entonces, el escuchar yo creo que es algo que es un continuo aprendizaje que tenemos que hacer todos los líderes y todas las personas, mucho más allá de lo profesional, ¿no? Pero me quedo con eso. Y ahora, Rafa, quería continuar contigo. Antes de empezar esas preguntas del público que ya están llegando y son también muy interesantes. Hemos hablado de esa cultura empresarial, hemos hablado de ese people experience también y de bienestar, ¿no? Pero ¿qué rol tiene que tener, por un lado, la empresa, que tal vez lo hemos discutido un poquito más, pero sobre todo, oye, ¿qué responsabilidad va a tener el colaborador, ¿no? Porque al fin y al cabo, las empresas pueden decir muchas cosas, pero el colaborador es el que tiene que muchas veces hacer la realidad, ¿no? Una empresa no puede hacerlo sin la ayuda de cientos de personas que la componen, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso, ¿no? Esos roles que se tienen que generar ahora entre empresa y también entre colaborador, ¿qué es lo que ellos pueden aportar en este nuevo People Experience o sobre todo también en este trabajo híbrido remoto que estamos viviendo? Está bueno este análisis, Santiago, porque de alguna manera lo que estamos tratando de ver es qué esperamos o qué rol esperamos de la organización que se complementa con el rol de lo que se espera de las personas y el rol que se espera de los líderes, ¿no? Entonces, un poco pensando en la organización, lo primero que uno siempre dice es, bueno, la cultura que tenemos, la confianza, la transparencia, la individualidad, cuáles son esos valores que no queremos perder, porque en definitiva la cultura es lo que te permite integrarte a la sociedad en la que vivís y hacer que seas exitosa en lo que tiene que ver con la integración de las personas, ¿no? Entonces, el primer paso para la organización sería definir claramente un propósito. ¿Para qué estamos, no? Y tratar de articular el propósito de la organización, que en nuestro caso es mejorar el día a día de las personas, que las personas puedan cumplir su sueño, puedan cambiar su auto, comprarse una casa, resolver todas sus problemáticas financieras, y entonces con el propósito de cada uno, que sería el primer paso. Es como que las organizaciones somos como puentes, ¿no?
que buscamos conectarnos y que las personas se conecten entre sí. Acá, nada, Sebas, Erika, todos hablamos mucho de la individualidad y hablamos mucho de que tener la flexibilidad suficiente para que cada uno encuentre su lugar. Y poniendo 2 o 3 ejemplos concretos, uno con este tema de la pandemia, digamos, de volver, de no volver, de cómo vamos a ser híbridos, la organización de alguna manera tiene que facilitarte el contexto. Y nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo a partir del martes que viene es definir lo que sería conveniente que haga presencial, con la premisa de que todo aquello que hicimos remoto y anduvo bien, lo sigamos haciendo remoto. No fijando si tenés que volver un día o 2 días o 3 días, sino diciendo, mira, seguí haciendo bien lo que hacías bien desde tu casa. Ahora, te faltó conexión. Entonces, el primer día de trabajo, anda a ver personalmente 2 o 3 horas a la persona que ingresa nueva a la compañía. Nosotros ingresamos 40, 50 personas por mes. Este mes ingresaron más de 40 jóvenes profesionales. Entonces, en las primeras 3 horas de ellos deberían ser presencial, mirando a su líder cara a cara, conociendo la organización. Y después hay como 3 o 4 momentos, hacer por lo menos una reunión por mes de equipo, ¿no? Que esto era todo virtual hasta ahora. Entonces, por lo menos una vez por mes, juntate presencialmente con tu equipo. Diseñamos espacios estériles, espacios donde la gente puede ir sabiendo que no se va a contagiar, que está todo organizado, que está todo bien. Después hay conversaciones que uno le llama conversaciones más difíciles, conversaciones de mejora. Bimestralmente, alguna de las tantas feedback que le das a tu gente, hacelo presencialmente. Si es una conversación de salida, hacela presencialmente. Entonces, como que definimos 4 o 5 momentos y a esto le sumamos el momento de cada uno, ¿no? Hay gente que te dice, yo prefiero ir un par de veces por semana porque no puedo trabajar con mis hijos. Venite. Yo prefiero ir los viernes a la oficina porque me permite organizarme mejor. Venite los viernes, ¿no? Tenemos plataformas donde uno se puede anotar, entonces hay un tope de personas por piso. Las cocheras se ocupan sin nivel de jerarquía. Uno se anota, si hay lugar, va a la cochera que tenemos, y si no tenés lugar, no hay una jerarquía. Entran los gerentes, entran los jefes, no. Se anotan, los primeros que se anotaron ocupan las cocheras, y entonces me parece que ese es un ejemplo. El otro ejemplo que me gustaría dar desde lo que tenemos que hacer la organización, tiene que ver con lo que tiene que ver con la formación y el desarrollo. Tenemos una plataforma que se llama Campus. Campus te permite diagnosticar tu estadio de desarrollo en temas como datos, por ejemplo, en temas como habilidades ágiles. Entonces, más allá de que si vos querés aprender a usar Power BI o Teradata, hay un curso específico, vos decís, bueno, yo quiero mejorar mi capacidad de manejar datos. Es una de las 6 capacidades que tenemos, que es decidir con datos. Bueno, hay una escuela de Data y Analytics, que lo primero que te permite es diagnosticarte en qué estadio estoy y cuál es la escuela que tengo que hacer para capacitarme. Y permanentemente vas diagnosticándote y vas viendo cómo crecer. Entonces, es una plataforma de absolutamente autogestión, y me meto en el segundo rol, el rol de los colaboradores, el rol de las personas, que siempre está con sentirte dueño de lo que vos tenés que hacer, sentirte dueño de tu desarrollo, sentirte dueño de tu conocimiento, de autoconocimiento, y que entonces vos lo que digas es, la organización me da plataformas para que yo me conozca más, para que crezca, para que me desarrolle. Y acá meto un poquito el rol del líder. Ya no es el líder que me guiaba, que me aconsejaba. No, eso salió, eso es tu propio decidir qué hacer. El líder sí tiene que empoderarte, ¿sí? Tiene que acompañarte, tiene que tener conversaciones en donde lo que más te hace es preguntas. ¿Dónde querés estar en el futuro? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, ¿qué estás haciendo para que cada día hagas más las cosas que te gustan y dejes de hacer las cosas que no te gusten? ¿Cómo preguntarte lo suficiente para que vos te hagas dueño de tu desarrollo? Y ese me parece que es el rol del líder. La ejemplaridad, el acompañarte, el estar a tu servicio, ¿sí? Saliendo de ese rol del que te definía lo que tenías que hacer. Mirá, a mí me parece que vos vas por acá. No, hacele preguntas al colaborador para que él vaya descubriendo lo que quiere hacer. Y para mí un poco esa es la tríada, ¿no? La organización como puente, el líder como facilitador, como estar a tu servicio, y la persona como dueña de su propio desarrollo. Wow. Lo que está claro es que uno solo no puede hacerlo y que cada uno tiene un rol diferente, ¿no? Entonces es la suma de todas esas cosas la que nos va a dar ese resultado final, ¿no? Creo que democratizar, como estáis haciendo algunas cosas, es muy interesante, porque así lo que estáis haciendo es dar acceso a todo el mundo a que pueda decidir y que pueda empoderarse de tomar sus propias decisiones, ¿no? Como individuo, ¿no? Y ahí es donde estáis ejerciendo de ese puente, ¿no? Así que
muy interesante, y justamente a raíz de esto y de tus primeros comentarios, Rafael, ha salido una pregunta sobre esos pulsos, ¿no? que estáis haciendo habitualmente, etcétera. La pregunta es, ¿cómo llegáis a personalizarlo, ¿no? Porque sabemos que hay tantas realidades diferentes que hay que encaminar muy bien un pulso para que te pueda dar una información realmente que sea atractiva a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo personalizáis esos pulsos? Si lo estáis haciendo, o qué es lo que podrías decir a la audiencia para que puedan entender mejor cómo es vuestro organigrama o estructura, mejor dicho, en todo lo que son esos pulsos. A ver, yo creo que complementando un poquito lo que había dicho antes, ¿no? El primer punto es que las personas, haciéndose dueños de su desarrollo, analicen. Algunos lo harán a través de las anclas de carrera de Shane, otros lo harán a través de diferentes modelos que hay para entender lo que a uno le gusta hacer. Y esta herramienta Campus, que tenemos la ilusión y la fantasía de que en algún momento sea abierta a la sociedad, hoy no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo, lo que te permite es autodiagnosticarte. No, lo ponía en el ejemplo de datos, pero sirve para otra. ¿Cuán ágil soy? Y acá tomo algo que decía Sebastián, no alcanza con hacer, ¿no? Hay que ser, hay que estar en ágil, hay que cambiar el mindset, ¿no? Esto no se trata de porque utilizo las metodologías, porque sigo los ritos y sigo las ceremonias, estoy trabajando ágil. Ágil tiene que ver con la mentalidad. Siempre cuando pienso a alguien, pienso poner en el centro a las personas, poner en el centro al cliente, ¿no? Entonces me parece que lo que tiene de buena esta herramienta es que te permite eso, te permite autodiagnosticarte y entender cómo sos. Y entonces después te vas a dar cuenta si lo que necesitas es un curso específico para manejar una herramienta, si lo que necesitas es un programa global y no necesariamente lo vas a hacer en el banco, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que te permite tener escuelas para Scrum Master, escuelas para UX, escuelas para un montón de cosas. Pero también puede ser que tengas la necesidad de hacer un curso en el exterior de la compañía, en otros lugares, en otras organizaciones. Y lo que te tiene que ayudar tu líder tiene que ver con esto. Hacerte las preguntas, y lo que el banco busca con esto es poner a tu disposición herramientas de capacitación, de formación. Y me parece que hoy, en este mundo tan compartido y tecnológico, podría haber algo que no estuviese colgado en el campus, pero hay suficientes lugares, desde Digital House, Coder House, desde Coursera, o sea, un montón de lugares que muchas veces están disponibles para todos, donde uno pueda capacitar, de universidades que tienen un montón de plataformas abiertas. Y también es parte de lo que uno puede encontrar en campus. Decir, bueno, yo quiero aprender de esto y no tengo un curso disponible. No importa, fíjate que acá hay una serie de recomendaciones donde vos podrías ir y capacitarte y formarte. Me parece que hoy un desafío que tenemos las organizaciones es ese tipo de facilitación. De vuelta a la palabra puente entre la necesidad del colaborador y lo que vos podés ponerte al servicio o ayudarlo, que muchas veces no es dándole el curso, pero sí es facilitando de que esa persona encuentre dónde hacerlo y cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias, Rafael, por tus comentarios. Hay otras preguntas del público. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría hacer dos preguntitas más, una a Sebastián y otra a Erika. Sebastián, nos están comentando el público. Evidentemente, lo que ha pasado durante el último año es que hemos hecho muchas más reuniones que nunca, hemos enviado muchos más emails que nunca, y todo eso está llevando a esa hiperproductividad, pero sobre todo a empezar a pensar en esa desconexión digital. Vosotros, como una organización digital, ¿cómo estáis encarando eso? ¿Qué estáis haciendo para hacer que las personas realmente hagan las reuniones que realmente se tienen que hacer, que duren lo que tienen que durar y que haya esa desconexión a lo largo del día? Sí, está buenísima la pregunta porque es uno de los desafíos y problemáticas que hemos enfrentado. Y lo que hemos hecho es establecer como ciertos criterios a la hora justamente de no caer en la reunionitis, donde tenés un hangout, en nuestro caso, que es la tecnología que usamos, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces bajamos como buenas prácticas para que puedas hacer un uso efectivo del tiempo y un uso saludable. Entonces ahí, de alguna manera, lo que hicimos fue concientizar sobre cuándo es conveniente tener una reunión y cuándo es conveniente por ahí gestionarlo desde otros canales que nosotros usamos, el chat de Workplace, un mail, o una reunión, pero tal vez no con 25 personas, sino con un equipo más chiquito que es el que tiene que decidir. Con lo cual, creo que todo parte, y lo hemos hablado mucho en este espacio, de la modelización de los líderes. Entonces fue con los primeros con los cuales buscamos anclar esto, ¿no? Que los líderes son los que vayan organizando y regulando esto.
Y después también lo que hacemos es vamos midiendo la efectividad de las reuniones. Hay buenas prácticas que también impulsamos, que las reuniones no sirven para todo, sirven para cosas específicas. Entonces, todo lo que hace al pre-work de la reunión, que puedas recibir el material, que lo puedas leer, cuál es el propósito de la reunión. Y también como cultura, lo que impulsamos es que cuando algo de esto no se está llevando adelante, uno levante la mano en el medio de la reunión y pueda hacer una acción de reencauce. O si alguien fue invitado a esa reunión y no tiene mucho para contribuir, que se sienta libre de decir, yo por mi rol y función, yo no soy alguien que pueda hacer un aporte y me tengo que bajar de acá, o si el objetivo no está claro, que dé su feedback para que eso se regularice. Y después lo que pedimos es mucho feedback de esas reuniones, cuán efectivas han sido para justamente ir regulando y calibrando esto a lo largo de la organización. Pero creo que es un punto muy importante, sobre todo en trabajos como han sido 100% remotos hasta este momento. Rafa contaba que vuelven el martes, nosotros estamos previendo ya arrancar a fin de mes, así que creo que tenemos que aprender y tomar lo mejor de los dos mundos, pero a veces lo que hay que hacer es establecerle como marcos de organización, sobre todo en nuestra empresa, donde, y ni hablar en las globales, donde las diferencias horarias son aún mayores, también tener cierta conciencia de, bueno, en qué horarios estoy yo metiendo reuniones, teniendo en cuenta también las diferencias horarias de los equipos, ¿no? Así que hay como muchas aristas a cuidar para que todo esto sea saludable y efectivo para todas las personas. Y algo que comentaba Rafa, que me parece muy importante, que es en todo esto que estamos viviendo de experience, lo que esperamos es de las personas y las tenemos que estimular a que pongan su voz, ¿no? Si les damos una encuesta de medición o un pulso por una práctica que necesitamos revisar para ir evolucionándola, bueno, esperamos que pongan la voz y que eso nos nutra para ir evolucionándola. Bueno, muy bien, Sebastián. Bueno, Erika, empezamos contigo y vamos a acabar contigo. Así que otra pregunta del público. Está hablando de, bueno, hemos visto lo importante de lo que es el propósito y de lo que es la cultura, pero ¿qué métodos y herramientas estáis utilizando para que las personas puedan saber, cuál es esa cultura y después cómo fidelizarlos a través de esta cultura, ¿no? Y quería hacértela a ti, porque sobre todo es eso, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Es tan diverso que no es lo mismo cómo llegáis con la misma cultura a un público tan diferente como el que tenéis. Una de las fortalezas que yo siempre creo que tenemos como compañía es justamente la cultura. Nosotros somos cervecería y maltería Quilmes con más de 130 años en Argentina y demás, pero formamos parte de AB InBev, que es una compañía que opera en todo el mundo con más de 150.000 personas, y la cultura es única en toda la organización, ¿no? Y eso es un punto llamativo, sobre todo una compañía que creció fuertemente en los últimos 20 años, principalmente a través de adquisiciones, ¿no? Entonces, si vos me decís cómo, primero somos muy claros compartiendo cuál es nuestra cultura. Sabemos que en esa transmisión clara y honesta de cómo se trabaja en cervecería y maltería Quilmes, hace que cada uno pueda aportar lo mejor de sí mismo, ¿no? Sumarse a ese barco proactivamente, pero también sabemos que por ahí hay alguien que no le divierte y elige otro camino, ¿no? Pero somos muy claros en comunicar eso. Nosotros tenemos, como la cultura no es algo que está colgada en un cuadrito, digamos, entre comillas, tenemos nuestros principios o guidelines de cultura, pero lo interesante es que si yo digo, che, lo que decía Rafa, entra alguien hoy a la organización, si yo no se la cuento, te va a poder decir qué lee de la cultura nuestra. Y para mí eso es lo interesante, ¿no? Que se viva, que en el día a día se vea reflejado también, como decía Sebastián, en todos tus procesos, desde los procesos de HR como de los procesos de estrategia de la compañía, ¿no? Que sea algo que la gente lo pueda vivir en el día a día. Y es una construcción que venimos haciendo hace un montón de tiempo, pero también con la mirada de la evolución, ¿no? Si bien nosotros creemos muy fuertemente en muchos de nuestros valores, también hemos transitado un camino de, che, hay cosas que nos encanta y honramos de esa construcción cultural que tenemos, pero sabemos que había algunas cosas que queríamos evolucionar y también hemos tenido esa mirada de aprendizaje, ¿no? Entonces, si te tuviera que simplificar en un tweet, creo que es ser muy honestos en comunicarlo
y hacer toda la organización funcionar honesta y genuinamente de esa manera, ¿no? Y es algo que no se negocia. La verdad que esa es otra realidad también, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que realmente exista. Bueno, súper claro, ¿no? Eso de no negociar creo que a veces es bueno, saber que hay cosas que no se negocian y que ese es el camino y que si quieres subirte al barco, este es el barco y si no, bueno, que cada uno elija otro más, ¿no? Que hay muchos. Bien, antes de dar paso a Mariano para poder finalizar este fantástico webinar, chicos, ahí voy a empezar por Rafael, que es el chico de todos. Una frase que defina, que creas que es buena como cierre de todo lo que está haciendo este webinar. A ver, una frase de cierre podría ser una idea que siempre pienso cuando la gente te dice, bueno, ¿por qué esto es centrado en las personas y para qué estamos las organizaciones? A veces te preguntan cuál es tu aporte a la sociedad, ¿no? Y yo creo que como responsables de recursos humanos, lo que hacemos son organizaciones más humanas, personas más felices, personas que encuentran su propósito con nosotros. Y me parece que si cada uno de nosotros, en cada una de nuestras empresas, nosotros somos unos 6.000, seguramente con mucha influencia en familiares, en amigos, si cada uno hace que esas 1.000, 2.000, 5.000 personas que trabajan en nuestras empresas son más felices, son más completas, son más inclusivas, son más diversas, vamos a hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces me parece que todo esto que hacemos es para eso. Muy bonito. Sebastián, ¿cuál es la tuya? Yo también va muy en esa línea, ¿no? Cultura con propósito, que son cosas que hemos hablado en esta instancia, creo que es muy, muy importante. Y también específicamente de este webinar, el compartir, ¿no? El nutrirnos entre colegas, el darle un lugar a todo el network que tenemos en DSH para que se sume a este espacio y lo haga más rico y podamos aprender y evolucionar entre todos. Bien. ¿Y tu turno, Erika? Nada, comparto todo lo que dijeron ellos, así que solo para sumar, que me divertí, entonces creo que es una de las cosas que yo intento en el día a día, en todo lo que hago, pero en el trabajo, y creo que si todos logramos tener ese condimento de diversión en lo que hacemos, creo que es donde podemos explotar, ser felices, construir con otros. Entonces, nada, cuando dijiste una frase pensé eso, la verdad que la pasé muy, muy lindo y espero que hayamos aprendido todos, que creo que eso es lo rico de estas instancias, como decía Seba. Sí, no, cuánta razón, ¿no? Cuando uno se divierte, generas más creatividad. Bueno, cualquier cosa pasa cuando uno se lo pasa bien, ¿no? Así que sí, tenemos que aprender los adultos a pasarnos lo mejor y así tendremos un mundo mejor. Bueno, para mí, qué decir, ¿no? Un placer el poder haber estado aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias y ahora es momento de dar paso a Mariano para que pueda hacer este cierre. Todo tuyo, Mariano. Nicolás, ¿sí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, Bien. muchas gracias a todos. Gracias Santiago, Sebastián, Rafael, Erika, Mariano. Un gusto haberlos tenido en este nuevo webinar y invitarlos para el 19 de agosto a un nuevo webinar enfocado para Chile, Argentina y Uruguay, el futuro de la función y el directivo de recursos humanos, la visión de las principales escuelas de negocio y universidades. Así que no se lo pierdan, participen, los vamos a estar esperando como siempre. Y nada, muchas gracias a todos por participar. Gracias a DSH por este nuevo webinar y nos estamos viendo. Un saludo grande para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Perfecto. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chau, chau. Un placer. Gracias. Hasta luego. Chao.